¿Será cierto el adagio popular que dice que del amor al odio hay escasísima distancia? Si fuera así, eso solo demostraría que el ser humano es un ser habitado de impulsos, de deseos, de sentimientos que no puede controlar. Bueno, precisamente de eso es de lo que nos habla Amos Oz o Amos Oz en su famoso libro La Caja Negra, publicado por Editorial Grijalbo en su colección El espejo de tinta, con traducción de Gracia Rodríguez. Este libro fue publicado en 1986 y él, como gran escritor que es, se entromete en la condición humana para revelarnos de qué estamos hechos. Bienvenidos a La Boca del Ciego, un canal dedicado al placer de la lectura, al amor que suponen los libros y lo que contienen. Comencemos. La Caja Negra es una novela de una enorme dificultad técnica. No es una novela tradicional en la que tú empiezas a leer y descubres rápidamente el narrador y su punto de vista. No, es una novela epistolar, una novela hecha con base en cartas, en pequeños fragmentos con base en los cuales cada uno de los protagonistas nos da su punto de vista sobre determinados hechos. Amos Oz es un gran escritor, un gran artista, y como todo gran artista siempre está buscando nuevas formas de expresión. Busca cómo ampliar los límites estéticos. ¿Sí? Es una constante en él. Hay una novela hermosísima de él que se llama El mismo mar, y es una novela en la que básicamente un hijo se distancia de su padre por la muerte de su madre, y en la que aparece Amos Oz como protagonista, bueno, como un personaje de la misma historia. Esto nos debe recordar al Quijote dentro del Quijote leyendo el Quijote, ¿verdad? Pero lo particular de esta novela, del mismo mar, es que es una novela toda, desde el inicio hasta el final, hecha en poesía, hecha en versos rimados, de una dificultad tremenda. Bueno, pues con La Caja Negra pasa algo parecido. Es una novela epistolar que nos cuenta la historia de una pareja de amantes que se querían tremendamente, que se deseaban, se apetecían, y de la noche a la mañana terminan detestándose. 7 años después se vuelven a comunicar por un problema que tiene el hijo que tuvieron, y aparecen las cartas llenas de odio, de furia, de heridas que nunca se sanaron y que estuvieron ahí durante 7 años esperando para salir. Básicamente nos cuenta la historia de un triángulo amoroso. Alexander es un militar de las fuerzas israelíes, alguien que tiene una enorme importancia dentro de su país, alguien fuerte, férreo, de posiciones verticales, ha tenido enorme éxito en las filas del ejército, y eso produce el reconocimiento de Ilana, una oficial subordinada suya, que lo admira profundamente, le admira el arrojo que tiene, la valentía que expresa, y entonces la chica decide seducirlo. Así sea un poco mayor que ella, no le interesa. Lo seduce. El oficial es un hombre, digamos, vertical, pero en el terreno del amor es un completo inexperto. Y entonces la chica utiliza su belleza y sus artes para seducirlo. Hace brotar de él una pasión desconocida y lo lleva a tener un sexo desaforado en muchas condiciones y en muchas situaciones inesperadas. Lo enloqueció básicamente. Son felices y se juran amor eterno, todo está muy bien, hasta que
terminan casándose. Y casarse es el derrumbe de la relación. Luego tienen un hijo, viene la rutina y empieza el cuestionamiento interior de Alex. Si esta chica se portaba así con él en la intimidad, ¿qué no habrá hecho con otros? Vienen las dudas, los celos, el deterioro de la confianza, y entonces Alex empieza a ausentarse de la casa sin dar mayores explicaciones. 1, 2, 3, 4 días se va y llega sin mayores explicaciones de sus actos, y como que la conduce a que la mujer sea infiel. Luego vendrá la confesión, ella le confiesa su infidelidad, vienen las denuncias, el divorcio, y entonces Alex se compromete consigo mismo a que no le va a dar un solo dólar de su enorme fortuna. Contrata abogados, investigadores, soborna hasta que los jueces fallan en su favor. Y hay un divorcio, la chica no se quiere hacer una prueba de ADN, entonces no se demuestra plenamente que el hijo que ella tiene sea de él, así es de que se separan. Al cabo de un poco tiempo, esta mujer conoce a un profesor de escuela, alguien con una economía lamentable, un profesor de escuela rural que es un fundamentalista religioso. Se casan, tienen una niña, y este fundamentalista, este profesor de escuela, se hace padre de los 2 hijos de Ilana, y entonces quiere convertirlos a ese fundamentalismo religioso. Todo va bien hasta que el muchacho se hace adolescente y allí se enfrenta a esas ideas dogmáticas y termina por irse de la casa. Ilana no sabe qué hacer con su hijo, no sabe cómo ubicarlo, piensa que se va a perder, que se va a morir, etc. Y entonces escribe la primera carta. Y esa primera carta abre un torrente de sentimientos que estaban postergados, que estaban ocultos, y las palabras se vuelven puñales. Las palabras se vuelven armas letales. Y aquí es donde aparece la magnificencia de Amos Oz, donde nos muestra la condición humana. Nos muestra cómo lo que era amor se ha vuelto otra cosa. No importa el tiempo, el lugar, la ciudad en donde se viva. El ser humano es un ser que se deja gobernar por sus pasiones. Esta historia ocurre en Israel en la década de los años 60 y 70. Una sociedad profundamente machista, excluyente con la mujer, donde la mujer es solamente un apéndice del hombre, está supeditada a las decisiones que el hombre tome, su voz no puede manifestarse individualmente si el hombre no lo permite. Hay un contexto oprobioso hacia la mujer, y en ese contexto Ilana decide por sí misma, decide por su cuerpo, decide por sus deseos, y eso a Alex fue lo que lo sedujo. Esta mujer sin tabúes, esta mujer que lo llevó a experimentar muchísimas cosas que ninguna otra chica en su sociedad le habría llevado a experimentar, pues lo sedujo, y por eso se casó con ella. Pero luego que estuvieron casados, la desearía normal, la desearía ajustada a los roles de la sociedad, reprimida, obediente, silenciosa, que hiciese caso de todo lo que él deseara. Es decir, la desearía no como la que se enamoró, sino como el ideal que la sociedad le había dicho que debería ser el ideal de mujer. Permítanme leerles un pequeño fragmento. Es una carta en la que la hermana de Ilana le escribe y le dice: no jodas más, compórtate. Y entonces Ilana le dice: listo, evitaré que se moleste, le protegeré contacto de la gente que pide favores, leeré los periódicos para él, subrayando los puntos que puedan serle de utilidad. Cada noche esperaré que vuelva a casa, le serviré una buena cena, le prepararé un baño caliente y luego me sentaré a escuchar el relato de sus éxitos del día. Le explicaré en términos generales las novedades de la casa y de la niña. Me cuidaré personalmente de las
facturas de la luz y la electricidad. Cada noche le pondré a los pies de la cama una camisa blanca, recién planchada y almidonada para el día siguiente. Es decir, una mujer supeditada totalmente a los deseos del hombre, ¿verdad? Como las desean las religiosidades. Esta idea nos recuerda a Hegel. ¿Se acuerdan cuando Hegel hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo? Recuerden que Hegel decía que el amo tiene unos deseos y el esclavo, por supuesto, también tiene otros deseos. Y entonces esos deseos se chocan porque son excluyentes. Los deseos del amo son unos y los del esclavo son otros. Fíjense que para Hegel el hombre es el único ser que puede desear deseos. Los animales desean cosas. Mi perro desea un hueso y molesta y molesta hasta que obtiene el hueso y punto, se acabó. Los hombres deseamos deseos y para Hegel la historia empieza en el momento en que un hombre puede someter puede someter los deseos de otro. Es decir, cuando el amo somete los deseos del esclavo, se erige en amo. Amos Oz desarrolla esta idea de Hegel de una manera sutil, hermosa, ¿verdad? La familia que él describe es una familia totalmente disfuncional, donde el único que toma decisiones, el único que decide qué se hace, qué se deja de hacer, es el jefe de la familia. Él plantea los objetivos que deben ser seguidos por todos los demás miembros de la familia. Por supuesto, esto va a producir distanciamiento, incomprensiones, incomunicaciones, etc. Las mujeres y los hijos no existen en la medida en que son anulados, porque sus deseos tienen que ser postergados, aplazados o sencillamente pues aniquilados. Ni siquiera se les permite hablar, ¿verdad? Esta es la sociedad que describe Amos Oz en general en sus novelas, pero particularmente en esta. Es decir, ataca de frente esa sociedad excluyente con la mujer y que impone el machismo estructural que conocemos hasta el día de hoy. Digamos, ese machismo que no es exclusivo de la sociedad israelí, que está basada en los principios religiosos que aparecen en la Torá, ¿sí? En su libro sagrado. No, es un machismo que es muy semejante al machismo de la religión católica, de la religión cristiana, de la religión islámica. Cabría recordar aquí el hermoso libro de Michel Onfray que se llama Tratado de Teología. En ese libro, Onfray nos demuestra cómo los monoteísmos, las religiones basadas en los libros, ¿sí? Judaísmo, islamismo, cristianismo, tienen los mismos principios, se basan en lo mismo, en colocar al hombre, en establecer una sociedad en la que el hombre sea el ente gobernante y los demás sujetos se deban supeditar a él. Los demás miembros de la sociedad, de la familia, de la patria, se deban supeditar a él, ¿sí? Y es decir, él es el que termina imponiendo los deseos en la mujer. Entonces, bajo la lógica de Michel Onfray, estas religiones monoteístas cultivan la obediencia, la sumisión, ¿verdad? Oponen la idea de que hay que plantearse la vida en el más allá y no la vida en el más acá, lo cual, ¿qué quiere decir? Pues lo mismo que decía Nietzsche, que la religión te obliga no a pensar en tiempo presente, sino te obliga a pensar en tiempo pasado o en tiempo futuro. Es decir, la religión te saca de ti, te quita la individualidad, te quita la particularidad para que entres en un esquema. Y parte de eso significa
que en esos monoteísmos se impone un odio al cuerpo, un odio a la carne, un odio al placer, un odio a lo que a las deyecciones que el cuerpo supone. Es decir, en esta religión no se van a aceptar los mocos, las babas, el sudor, tampoco se va a aceptar el semen, la sangre, etc. ¿Verdad? Se los ve con aversión. Y a pie juntillas se crea una aversión hacia la mujer, porque se considera en estos monoteísmos que el cuerpo de la mujer es sinónimo de placer, por lo tanto, de pecado. Bueno, aparte de lo anterior, la novela de Amos Oz maneja el tema político de una manera velada, de una manera sutil, que tú tienes que escarbar un poquito, pero ahí está, es lo que sostiene la lucha de sentimientos que se lleva entre los tres personajes fundamentalmente, Ilana y sus dos esposos, ¿verdad? Resulta que por allá en 1917 el secretario de Exteriores británico, ustedes deben recordar que Inglaterra gana la Primera Guerra Mundial con sus aliados, ¿no? Y entonces eso significa que el Imperio Otomano desaparece. Palestina hacía parte del Imperio Otomano. Por lo tanto, Inglaterra va a tener el control, va a tener la administración sobre Palestina. Y entonces en 1917 el secretario de Exteriores británico de apellido Balfour le promete a los judíos que les va a dar unos territorios en Palestina. Es decir, les promete a los judíos que les va a dar una tierra, pero esa tierra está habitada por otro pueblo que no tuvo nada que ver en la Primera Guerra Mundial y menos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por allá la ONU en 1947 empezará a sacar anuncios que se van a materializar un año después cuando se crea oficialmente el Estado de Israel, y el Estado de Israel se va a crear en los territorios palestinos, es decir, le van a quitar a los palestinos su tierra, y desde allí, 1948, va a haber una guerra que hasta el día de hoy no se soluciona, y no se va a solucionar justamente pues porque a los palestinos les quitaron lo que por cientos y miles de años había sido su territorio, y pues una decisión de las grandes potencias, ¿verdad? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, determinó que ellos debían entregar sus territorios. Nunca los llevaron a una mesa a negociar ni nada por el estilo, sencillamente se vinieron a dar unas guerras terribles, unas guerras, la guerra de los 6 días, las del Yom Kippur, etc. Y que terminaron con expulsar o asesinar a los palestinos. Es decir, en Israel se creó un nacionalismo fanático, ¿verdad? Casi que religioso, y a los palestinos, a los árabes, se los consideró como sinónimos de la maldad, del diablo, etc. Y entonces casi que es una nueva cruzada. Matar palestinos no está mal, sino al contrario, es un acto favorable, ¿verdad? Bueno, pues a todo esto que estoy diciendo se opone Amos Oz. Amos Oz fue un intelectual israelí que fue capaz de decir que ese nacionalismo era una estupidez, que ese fanatismo era otra tontería, que no se puede asesinar personas sin más ni más. Y entonces llamó a la sociedad israelí a reflexionar. Por eso muchos lo llamaron traidor, muchos lo llamaron apátrida, le pusieron un montón de calificativos, pero era una idea bastante, digamos, humana, justa, ¿verdad? Para Amos Oz lo que se debía hacer era negociar con los palestinos, llamarlos y de igual a igual negociarlo, no hacer lo que se ha venido haciendo históricamente, que es desconocerlo, desconocer a este pueblo que era el primer habitante de estos territorios. Fíjense que hace muy poco, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, acaban nuevamente de votar en contra de Palestina, los mismos de siempre, Israel y Estados Unidos.
Bien, pues esta valentía de Amos Oz hizo que muchos de su propia nación lo tildaran de las peores maneras, siendo a nuestra manera de ver un humanista, un demócrata, un defensor de la legalidad. Nunca deberíamos casarnos con ellas. Están infectadas de algo que ni entendemos ni sabemos. Deberíamos quedarnos entre nosotros, evitando su contacto y su contagio. Amos Oz es un escritor tremendamente problemático. Problemático en la medida en que te va a confrontar, va a poner las ideas en las que has creído, en las que te han educado, te las va a confrontar tanto que te las va a desestructurar. Es rompedor, ¿verdad? Fíjense que toma un triángulo amoroso para hablar de política. Y entonces inmediatamente tendríamos que pensar en Jacques Derrida. No hay nada más político que el amor. Cuando una pareja se encuentra, uno desea que el otro haga lo que uno quiere. ¿Cómo lo hace? Algunos seducen, otros imponen. Al fin y al cabo, seducir o imponer es exactamente lo mismo. El otro terminó olvidándose de su voluntad, aplazando su voluntad, su deseo, y permitiendo que el deseo del otro, del amo, se impusiera. Por ahí van los tiros. Hermoso, ¿verdad? Invitadísimos a que lean a Amos Oz. Cualquiera de sus novelas son más que interesantes. Yo les recomiendo La Caja Negra, pero cualquiera está muy bien. Chéverísimo si leen La Caja Negra y nos dejan saber sus opiniones. De verdad, cuídense mucho y 1000 abrazos.